Ajá, pelados. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del Banco Viejo Puerto a la playa de amor en Chimichagua. Y pelas. Les comento que como ya les había anticipado, tenía un video especial o adicional que estaba preparando para ustedes. La idea inicial era montarlo hace un par de días, pero resulta, pasa y acontece que nuestro micrófono de 30 barras se nos fundió y pues ya no funciona. Pero bueno, como lo prometido es deuda, vamos a trabajar con lo que hay. Y por eso, la hoja de ruta de este capítulo especial es la siguiente. Primero veremos la Guerra de los Supremos y después la formación del Partido Liberal y Conservador. No se olvide de suscribirse y darle me gusta a esta vaina, mijitos, que más caro sale votar por un mal presidente, no votar o votar por tibio. Para nuestro primer tema, la Guerra de los Supremos, nos apoyamos en el texto llamado Márquez y la Guerra de los Supremos. El autor de este texto se llama Eugenio Gutiérrez. Lo pueden encontrar en la página del Banco de la República. El enlace para poder leer este texto completo lo encontrarán en la descripción del video. Como siempre, podrán ver dónde comprar nuestro libro también en la descripción. Sin más enredos, vamos con nuestro video. Este suceso se encuentra en el contexto político que ya describimos en el video anterior. Les dejo el video por acá para que lo puedan ver. A pesar de la intención de José Ignacio Márquez de realizar una especie de conciliación nacional, tanto de este personaje como de este plan político hablamos en el video anterior y de nuevo les pido que lo vayan a ver. Un año después de iniciar su mandato, todos los santanderistas habían salido de sus cargos. Dos de los reemplazos más importantes para los cargos públicos fueron Pedro Alcántara y Tomás Cipriano de Mosquera. Durante el gobierno de Márquez se continuó con la política de expropiación del gobierno Santander hacia los conventos. Este edificio, exprópiese, exprópiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina, exprópiese, señor alcalde. En este caso, le tocó a los pastuzos. La población de Pasto, además de las diferencias que ya hemos comentado, era ultracatólica y se levantó en rebeldía, por un lado incitados por Petro y por otro lado por Uribe. Los santanderistas querían que José María Obando fuera el pacificador de Pasto, pero el presi designó al ya nombrado Pedro Alcántara y aquí comenzó el tropelín. En agosto de 1839, Alcántara derrotó la fuerza principal de los pastuzos revoltosos, dando pues terminada al menos de manera oficial la revuelta, cuestión que en realidad no fue así. Lo que sí sucedió fue que comenzó una persecución contra los exguerrilleros pastuzos que participaron en la sublevación. Estos personajes hoy en día pueden ser conocidos como guerrilleros y eso explica que Compay Buchner haya utilizado este término. Sin embargo, este concepto es bastante más nuevo. Pero en fin, uno de estos exguerrilleros fue José Erazo, el cual una vez cayó preso confesó que el autor intelectual del magnicidio del general Antonio José de Sucre años atrás fue José María Obando. Esto es importante porque Obando era el principal presidenciable de los santanderistas, el grupo de oposición más fuerte del gobierno. El man se fue a Pasto supuestamente para presentarse a la justicia, pero en vez de eso inició una rebelión pequeña contra el gobierno, que a los pocos días cayó. El mismo año de las elecciones, Obando se encontraba en medio de un juicio, enfrentando acusaciones que hasta hoy no se saben si eran ciertas o no, pero obviamente eran muy oportunas, pero no tan oportunas como le ha dicho el fiscal Barbosa al allanamiento de la sede del Centro Democrático. En fin, además de ese oportuno suceso, Santander fallecería en mayo de 1840, con lo que Obando se convertiría en el líder de la oposición y, más aún importante, al fallecer Santander, moriría también el rechazo a los medios violentos, pues el prócer había rechazado cualquier reacción violenta contra el gobierno. El primer acto como líder opositor de Obando fue escapar de la cárcel para evadir el juicio. Los vientos de guerra obligaron al gobierno de la Nueva Granada a pedirle al presidente Juan José Flores de Ecuador ayudar para combatir la insurrección. Este tipo aceptó por varias razones. Primero, porque si mataban a Obando, él quedaría eximido de las acusaciones de ser quien mandó a matar a Sucre. Y además le ofrecieron territorios del Platanal Nuestro como recompensa. Los sublevados liderados por Obando serían derrotados en el campo de batalla, pero en realidad la insurrección elevó vuelo por las acciones del gobierno de Márquez.
Desde cuando el ejército ecuatoriano entró en territorio nacional, los santanderistas en todas las regiones comenzaron el lanzamiento en armas. El objetivo no era defender a Obando, sino que tenían la intención de reformar el sistema político y convertirlo en federal. Es aquí donde comienza la llamada Guerra de los Supremos, llamada así porque los caudillos revoltosos se llamaban jefes supremos. Jefe supremo de la guayaba, la algarroba, el mamón, el marañón, la yuca, el ñame, la jonjolí y hasta la mazamorra. Más de la mitad de las provincias se levantaron en sublevación y las restantes estaban fuera de control. La vaina iba viento en popa para los rebeldes, tanto así que Márquez puyó el burro porque la toma de la capital era inminente. Lo cierto es que nada de esto pasó y Márquez volvió a la capital con el rabo entre las patas. Para 1842 la revuelta había terminado. Pedro Alcántara Herrán sería el sucesor de Márquez. Ambos eran cercanos y serían, junto con Tomás Cipriano de Mosquera, el núcleo fundador del Partido Conservador. Antes de serlo, hacían parte de un movimiento llamado Partido Ministerial. Ministerial porque todos sus miembros habían sido ministeriales, o sea, miembros del gobierno. Por su parte, los futuros miembros del Partido Liberal serían conocidos primeros como progresistas. Formalmente, tanto el liberal como el conservador se formaron a finales del siglo XIX. La guerra fue importante porque estableció patrones de unión que luego se traducirían en apoyo para los partidos, pero incluso los apoyos hacia Bolívar y Santander aún seguían presentes. La mayoría de los bolivarianos terminaron siendo parte del Partido Conservador. Algunos casos de Santander son más complejos. Por ejemplo, Mariano Ospina participó en la conspiración contra Bolívar, pero terminó siendo partícipe del movimiento conservador. Los apoyos para los partidos, según Bushnell, se encuentran en la obra de Frank Safford. Para este autor, los apoyos para los conservadores provenían de territorios con importancia en la independencia, como Cartacho o La Nevera, mientras que los liberales en áreas periféricas. Sin embargo, les falta un poco de patas a esa mesa. Las conclusiones que sí podemos sacar son que ambos partidos eran multiclasistas y tenían presencia en todo el territorio y ambos le dieron voz a la mayoría de la población que no podía votar, fortaleciendo de alguna manera un sentido de identidad bipartidista en la republiqueta. El primer grupo activo políticamente fue el de los artesanos, quienes presionaban con programas políticos con beneficios particulares, obviamente. Uno de ellos era la protección arancelaria. Pero, por lo general, y como pasa ahora, los políticos prometen hasta que la meten, y después los dejaban viendo burras voladoras. Otro grupo activo fue el eclesiástico, que en su mayoría eran activistas de los conservadores. La fuerza política de los curas fue probada en 1836, cuando armaron un tropel para liberar de la cárcel a un sacerdote alborotador. No alborotador de alborotador, sino de alborotador de los que salen a marchar. Y no de los que salen a marchar en Colombia, sino de los que salen a marchar en Venezuela. Pues porque esos sí son héroes de la patria. Ah, y tampoco de los que salen a marchar en Gringolandia, porque según Navarro Wolf, a esos sí les debemos admiración. En fin, más allá de eso, la mayoría de diferencias entre los partidos inicialmente fue la situación legal de la iglesia. Los liberales pensaban que quitarle la influencia a la iglesia sería eliminar un obstáculo para el progreso intelectual de la nación. La verdad es que los conservadores no pretendían restaurar la Inquisición, pero sí veían a la iglesia como soporte esencial del orden público y político, además de ser uno de los pocos elementos de unión de la nación, cosa que era cierta. Esta idea de propagar los valores católicos por la republiqueta se consolidó con la Constitución de 1831, que rezaba al su inicio de la siguiente manera: en el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mariano Ospina, quien era el secretario del Interior, lanzó una contrarreforma educativa que eliminó los textos Mamer por vainas que ciertamente servían más para las labores necesitadas en la época. El tema político de la Constitución fue bastante más complejo. Primero le concedió poderes al presidente, por lo que ahora, más que antes, existía una brecha inmensa entre los poderes de las distintas corporaciones. Quizá nunca hasta ahora que el Congreso sesiona por Zoom, el presidente del Congreso le da la palabra que le da la gana y que hace cero control político. En fin, el compadre Bushnell advierte que más allá de todo esto, la Constitución tenía un carácter republicano liberal. A su vez, la sociedad dominante neogranadina pretendía un gobierno con poderes limitados y un sistema pluralista. Por otra parte, la existencia en este momento de intereses entre los rivales políticos hacía que la necesidad de un gobierno militar fuera menor. En temas económicos, las divisiones entre los partidos no eran mayores.
Las políticas fiscales no trajeron consigo grandes batallas políticas hasta que la idea del proteccionismo llegó, aunque una vez esto sucedió las divisiones se dieron dentro de los partidos. Sin embargo, no todo fue ajonjolí revuelto con Soruyuca. Además de aumentar el tiempo de servicio para los hijos de esclavos, una ley permitió exportar negros esclavos a otros países como Perú. ¿Cómo les parece? Hasta aquí nuestro capítulo especial. Nos pillamos, mis amores.